Con el profesor Pedro Requena hemos venido hablando acerca del tema de las redes sociales. Él es asesor en materia de delitos informáticos y además es parte de Portafolio Global, este espacio que sin duda alguna tiene preponderancia en nuestros días. Dejamos en el aire aquellos episodios en donde realmente las redes sociales cobran un valor aún mayor del que tenían desde el año 2000, cobran además un espacio al que hay que temerle, pero además que hay que valorarlo muchísimo. Si tuviera que rescatar un episodio de nuestra historia desde que existen las redes sociales, en donde cobran mayor importancia, en donde tocan su pico de importancia y le dan el auge que tienen hoy en día, ¿cuál sería? Mira, indudablemente para mí que el tema de la primavera árabe, ese fue Claro, como que digo, el inicio del desarrollo, ¿verdad? De toda esta capacitación que tuvo la gente y los grupos que querían estar en contra de gobiernos que le cercenaban sus derechos, sus libertades, aquel célebre caso en Túnez, de aquel así es. comerciante que se Como prende ya, comienza todo. como comienza todo, Muhammad Abu Sisi, creo que se Sí, llamaba así él, es. se Boadice, así es. incendia reclamando sus derechos, que una sociedad que los tenía muy pisoteados, un Comerciante. comerciante. Y ahí se desató toda esa primavera árabe que tú como nacionalista lo conoces mayor que yo. Para mí ese es un momento fundamental en la historia de las redes sociales y eso fue una cadena de eventos que siguieron sucediéndose, Que por Egipto, cierto es un Yemen, etcétera. fenómeno interesantísimo porque comienza en Túnez, pero por medio de las primaveras árabes empieza a correrse como epidemia Ujú. esa primavera Un árabe, valga la efecto redundancia, cascada, ¿no? ese proceso de derrocar gobiernos que tenían muchísimos años, de acabar con dinastías además, se va haciendo tipo contagio por medio de las redes sociales, por medio del Twitter específicamente, en donde ese hombre comerciante que se quema, que además acaba con el gobierno de Ben Ali, que renace un Túnez distinto, viene Libia después con acabar con Mohamed, con al-Qaddafi, después se contagia a Egipto y en aquella plaza del Cairo Mm, logran acabar con un gobierno que tenía tantos años dentro de Egipto, que estaba además aplicando medidas demasiado extremas respecto a la religión, respecto a la política, respecto a las correcto. libertades. Acaban entonces con tantos años de represión, con tantos años de no tener libertades. Luego se van a Siria, un proceso que no ha culminado Mm, prácticamente. eh, Pues llegan con un Bashar al-Assad que tiene ideas renovadoras, pero también utiliza las redes sociales tan bien como la usaban esos pueblos del norte de África que inician la primavera árabe, y él logra posicionarse tanto en las redes sociales como aquellos que lo adversaban. Y es exacto. ahí un rol fundamental. Yo quisiera también preguntarles qué líder, según usted, desde su experiencia, desde estudiar el marco legal, ha utilizado las redes sociales de mejor manera para posicionarse. Mira, en mi opinión, ahorita no tengo ninguna duda que es el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Donald Trump hasta de madrugada está tuiteando, o sea, es una Es cosa así. que está utilizando sobre todo el Twitter, le ha servido mucho para él. En una época vimos que incluso el presidente Obama en una primera campaña, no sé si recuerdas que utilizó hasta videojuegos, hubo un videojuego donde él aparecía. Bueno, ya eso fue cambiando y se fue desarrollando más hacia las redes sociales y creo que Donald Trump ahorita es el personaje, digamos, de la política internacional donde mejor está haciendo uso de eso. Qué interesante que todos los polos utilicen las redes sociales y que todos estén vinculados con ellas. En 2011 comienza la primavera árabe, cae Ben Ali, cae al-Qaddafi, cae Hosni Mubarak, se van a trabajar en contra de Bashar al-Assad también por medio de redes sociales, pero hoy son esos mismos líderes los que utilizan las redes sociales en su favor. Y sin duda alguna Donald Trump desde el inicio de su campaña es un ejemplo de ello. Hoy se expresa, se dirige a Estados Unidos a través de sus redes sociales, y esto es algo que hay que rescatar del presidente Donald Trump. Si tuviera que mejorar algo de las redes sociales, ¿qué sería? Creo que hoy en día con tantos problemas de terrorismo, lo decía hace pocos días la primer ministra británica Theresa May, decía tenemos que luchar un poco más, tenemos que hacer una contranarrativa contra ese mensaje de odio, contra esa apología de la violencia que está usando el terrorismo. No es posible que algunas compañías de redes puedan bloquear inmediatamente mensajes de pornografía, por decirlo algunas, y de otras limitaciones que ellos tienen. Y vemos que muchas veces mensajes de terrorismo quedan colgados en las redes por meses, por años. Ahí yo pienso que
en mi opinión personal, los gobiernos tendrían que trabajar un poco más de la mano con esas grandes empresas. Son millones los seguidores hoy en las redes sociales. Vemos que Facebook lo sigue más de 2.000 millones de personas. Twitter va ya por más de 500, 600 millones de personas. Instagram igual. De manera que eso es un mundo muy complejo, pero que creo que las naciones, los gobiernos, junto con estas grandes empresas, tienen que buscar la forma de estructurar una barrera, una forma de controlar también esos mensajes terroristas. Bueno, muchísimas gracias al profesor Pedro Requena, sin duda alguna un estudio interesante acerca de las redes sociales, un recorrido interesante sobre lo que es la era 2.0 y sus redes sociales. La invitación para el día 18 de noviembre. 18 de noviembre. El Colegio de Abogados del Estado Carabobo. El Colegio de Abogados del Estado Carabobo, con el profesor Pedro Requena y personajes tan importantes en el tema digital como nuestro compañero Derek Blanco. Nosotros le agradecemos por acompañarnos acá en Brújula Internacional y en la próxima parte volvemos con más. Gracias.